Continuamos con La Noche. A propósito del tema del día, le preguntamos a nuestros televidentes a través de las redes sociales, ¿las declaraciones de este supuesto hacker en Colombia son verdaderas o responden a una persecución contra la oposición? Los invitamos a que opinen a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche. Van a estar apareciendo en pantalla a lo largo del programa. Y saludamos a esta hora a nuestros invitados. En Bogotá, Colombia, está Paloma Valencia, es senadora colombiana por el Partido Centro Democrático, que hace oposición al actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Senadora, bienvenida al programa La Noche. Muchísimas gracias, muy complacida de estar con ustedes. Un cordial saludo a todos los televidentes. Nos acompaña también en nuestros estudios de NTN 24 Óscar Ortiz, es abogado, analista político y ex zar anticorrupción. Señor Ortiz, bienvenido. Jason, muchas gracias por la invitación y un saludo a la senadora Paloma. También nos acompaña en la capital colombiana Claudia López, senadora colombiana por el partido Alianza Verde. Senadora López, un gusto tenerla. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Quiero empezar con la senadora Paloma Valencia. ¿Usted le cree a este hacker? Por supuesto que no, entre otras cosas, porque me parece que ahí él no ha hablado de ningún delito. Yo, oyendo todo el recuento de sus intervenciones, él habla de sabotear el proceso de paz, y es que desde cuándo la oposición no puede criticar las políticas públicas de un gobierno, desde cuándo no es válido que la oposición se exprese en contra de las políticas de un gobierno. Y lo que quiero decir sobre todo, para desprestigiar el proceso de paz no hay que chuzar a nadie ni conseguir información de inteligencia. Basta mirar los noticieros locales para darse cuenta que quienes desprestigian el proceso de paz son las FARC, que asesinan policías, que torturan militares, que ponen carros bombas, que dinamitan infraestructura física. Lo que desprestigia al proceso de paz es que el gobierno se lleve a las Fuerzas Armadas y las ponga de igual a igual con los terroristas. Lo que desprestigia el proceso es que decidan que va a haber impunidad y representación política para los violentos. Entonces yo no veo cómo esas declaraciones del hacker tienen algo que ver con un proceso político que se ha dado con toda transparencia en el país, y es la posición del Centro Democrático de criticar el proceso que lleva el gobierno con las FARC en La Habana, con argumentos visibles, con críticas claras, con todo tipo de argumentaciones que son totalmente razonables y que se han hecho en la arena pública y a la luz del sol. Senadora Claudia López, senadora por el partido Alianza Verde, ¿qué tan verídicas pueden ser las declaraciones de un hombre como Andrés Sepúlveda? En Colombia el gobierno ha dicho que es escalofriante, algunos medios dicen que se prendió un ventilador de acusaciones. ¿Usted qué piensa? Yo creo que lo que resulta escalofriante para la democracia colombiana es que los medios de comunicación, el gobierno, la fiscalía y toda la opinión pública esté girando en torno a un charlatán de 10ª categoría como el señor Andrés Sepúlveda. Yo estoy de acuerdo con Paloma que es legítima la oposición, por supuesto, a toda política pública, incluido el proceso de paz, y que hay mucha información pública con la cual se puede hacer ese debate. Aunque yo no comparta la posición del Centro Democrático, yo respaldo el proceso de paz con todas sus dificultades. Pero aquí lo que hay que discutir también es que a un charlatán que ofreció efectivamente hacer cosas indebidas, perseguir a la gente, difamarla, ver si podía interceptar sus comunicaciones, a ese charlatán que ofreció hacer semejante tipo de actividades y que dijo que a cambio de 200 millones de pesos iba a desestabilizar el proceso de paz de La Habana, a ese charlatán el Centro Democrático le pagó 200 millones de pesos, le creyó, lo contrató, se le comió el cuento. Entonces uno no sabe aquí qué es más sorprendente, si un pisco de estos puede ofrecer este tipo de servicios, o si que haya otra gente como en la campaña de Oscar Iván Zuluaga o del Centro Democrático que le crea semejante charlatán, y no solo le crea, sino que lo contrate y le pague. Ahora, abogado Óscar Ortiz, estamos hablando de un testigo. Para la Fiscalía, las declaraciones, las últimas, las más recientes, son graves acusaciones por las cuales se debe abrir una investigación. ¿Cree usted que este hombre está diciendo algo que lo pusieron a decir? Pues es difícil tener confianza en lo que está diciendo ahora el hacker Andrés Sepúlveda, porque es bastante contradictorio. Al comienzo, después de haber trabajado en la campaña del presidente Santos,
de haber trabajado con otras personas del mundo de la política que cada vez más acuden a asesorías en relación con el trabajo de las redes sociales. Trabajó también en esta campaña, pero recién capturado y de acuerdo con lo que se conocieron en las primeras de cambio, parecía una persona, digamos, que creía en una visión política coincidente con la del Centro Democrático y decía que había dejado de creer en el presidente Santos, que había cambiado su discurso después de ser elegido en el año 2010 y ahora, después de que su familia, su señora esposa, su hermano y él mismo estaba dejando saber que estaba siendo presionado para recitar un libreto, cambia y empieza a decir un discurso muy parecido a ese relato. Entonces no genera credibilidad y además en relación con su propio oficio, pues dejan muchas dudas, porque hasta donde yo entiendo, un hacker tiene la capacidad por sí mismo de, a través de los medios digitales, de los computadores, etcétera, acceder a sistemas informáticos. Pero aquí, según está diciendo ahora, lo que hacía era comprar información que estaba a cargo del propio gobierno, de las fuerzas de inteligencia y del Ministerio de Defensa, que debería dar las explicaciones. ¿Se dio o no se dio Andrés Sepúlveda ante las presiones de la Fiscalía que él mismo denunció en el pasado? ¿Es verídica su declaración o responde a un interés individual de obtener beneficios jurídicos? ¿Andrés Sepúlveda era un hacker contratado, como lo dice ahora él, o sencillamente fue infiltrado en la campaña de Óscar Iván Zuluaga, tal y como lo denuncia el ex candidato presidencial? Estos son solo algunos de los interrogantes de este caso. Lo cierto hasta ahora es que finalmente Andrés Sepúlveda, tras haber hecho estas serias acusaciones contra la oposición, logró un preacuerdo con la Fiscalía, que indiscutiblemente le representará beneficios jurídicos. La siguiente es la historia de Andrés Sepúlveda. De mayo de 2014. En el norte de Bogotá, una oficina es allanada por personal de la Fiscalía. El lugar es descrito por las autoridades como una sala privada de interceptaciones y espionaje. Allí un hombre sale esposado y escoltado. Se trata de Andrés Sepúlveda, el presunto hacker, quien es señalado por la Fiscalía de espiar el proceso de paz en La Habana, así como al presidente Santos. 8 de mayo de 2014. La Fiscalía aseguró que el supuesto hacker trabajaba al servicio del entonces candidato presidencial Óscar Iván Zuluaga, un hecho que el uribismo cuestionó al asegurar que con estas acusaciones lo que se estaba buscando era tapar el escándalo que involucró a dos hombres cercanos al presidente Juan Manuel Santos, que tras las declaraciones de un narcotraficante fueron acusados de haber recibido 12 millones de dólares de la mafia para promover un proceso de desmovilización. 9 de mayo de 2014. Noticias RCN habló con el hermano de Andrés Sepúlveda. Luis Carlos Sepúlveda admitió que su hermano es hacker, pero que jamás espiaron los correos del presidente Juan Manuel Santos ni a los voceros de las FARC en La Habana. Dicen, bueno, pues alguien lo habrá hecho y ahora miremos y de pronto lo ha hecho Andrés. 17 de mayo de 2014. La revista Semana reveló un video en el que aparentemente se ve a Sepúlveda compartiendo supuesta información de inteligencia militar con el entonces aspirante opositor. Todo su prontuario, sí señor. Eso tiene un fuerte cambio en la organización, pero ese es el punto. Desde el uribismo se desestimó la autenticidad de la grabación. Zuluaga aseguró que era un montaje, incluso dijo tener pruebas para demostrar la tesis de que fue objeto de una trampa. 23 de mayo de 2014. El máximo ente acusador determinó que la grabación era auténtica y no fue alterada, y que basa su afirmación en el análisis del material original. Sin embargo, desde la campaña de Zuluaga se presentaron pruebas para argumentar que el video había sido alterado. Senadora Paloma Valencia, el primer hecho parte desde el allanamiento que se realiza a este sitio donde se realizaban supuestas interceptaciones ilegales, terminan con la captura de este supuesto hacker Andrés Sepúlveda y una fuerte acusación contra su partido de haberlo contratado para infiltrar el proceso de paz y para infiltrar al propio presidente Juan Manuel Santos y poder sabotear esta negociación que se está llevando a cabo en Cuba. ¿Cómo han probado ustedes que esto no es cierto?
No, es que los que tienen que probar que eso es cierto son ellos. Lo que pasa es que este es un proceso con una cantidad de vicios que conviene resaltar. El primero, el video que le toman a Óscar Iván Zuluaga, que después fue adulterado por la revista Semana, lo hace un hacker que estaba trabajando ya para la Fiscalía. Entonces, la primera pregunta es, ¿la Fiscalía ya tenía una infiltración dentro de la campaña de Óscar Iván Zuluaga? Otro tema que resulta bien interesante. Ayer estábamos en un debate de control político al gobierno de Juan Manuel Santos hablando de las irregularidades de las elecciones y aparece uno de los senadores de la Unidad Nacional, dizque con una fotocopia del hacker que le ha llegado por un anónimo, pero que casualmente él sí sabe que es de puño y letra del hacker. Empiezan a aparecer una cantidad de situaciones que me parecen bien atípicas. Y por otro lado, nos enteramos por todos los medios de comunicación de que el hacker lo tienen convencido de que lo van a matar y que tiene que dormir con un chaleco antibalas y que no puede estar nunca solo en la celda. Yo me pregunto, ¿eso no es una tortura psicológica tener a una persona convencida de que tiene que dormir en un búnker con chaleco antibalas todas las noches porque lo van a matar? Más a esto se le suman las denuncias de toda su familia hablando de todas las presiones que tiene. Y quiero recordar que el Tribunal Superior de Bogotá en una sentencia de hace unos pocos días le profesó una tremenda reprimenda a la Fiscalía. Le dijo que no podía seguir usando el poder de la Fiscalía con propósitos electorales, que no podía seguir dando comunicados de prensa para tratar de impactar la opinión pública como se hizo durante la campaña electoral. Es que recordemos que todo este hacker aparece en momentos muy oportunos, ahí sí como dice, muy convenientemente. Cuando surgió la noticia, a través también de la revista Semana, de que 2 altos asesores del presidente habían recibido $12 millones y que el presidente, a sabiendas de las gestiones que le estaban haciendo a los mafiosos, los dejó seguir siendo asesores de presidencia, entonces revienta el famoso hacker. Y ayer, cuando íbamos a presentar toda la contratación que hizo este gobierno en pauta, toda la influencia de los grupos armados, la amenaza y asesinato de los líderes del Centro Democrático, aparecen de puño y letra el diario del hacker que llegan anónimos hasta el Congreso de la República. Yo creo que es un cuadro muy delicado que llama la atención. Senadora Claudia López, este caso al que se refiere la señora Valencia, donde 2 altos asesores del presidente Juan Manuel Santos en ese momento son acusados de haber recibido un dinero por parte de narcotraficantes, y el caso de la detención del hacker terminan siendo llamados en plena campaña presidencial como una guerra sucia. Luego, en la segunda vuelta presidencial parece haber habido una pausa y ahora se retoman las investigaciones, particularmente de uno de los casos, el caso que involucra al partido de oposición. ¿Usted cree que esta guerra sucia todavía sigue a pesar de que ya se posesionó el presidente Santos? Sí, claro que sí, que es una guerra sucia entre el santismo y el uribismo. Aquí hay que decir que ambos bandos han utilizado toda suerte de bajezas. Lamentablemente eso lo dijimos desde la campaña presidencial. Nosotros desde la Alianza Verde, yo era coordinadora programática de esa campaña, tuvimos que ver este escenario y ver cómo toda la atención se concentró entre la guerra sucia del uno, la guerra sucia del otro, y la campaña dejó de ser de ideas y propuestas como debería ser. Es que aquí lo que dice Paloma es cierto, y yo he criticado fuertemente a la Fiscalía por su intervención en este papel. Yo creo que lo que hizo la campaña de Óscar Iván Zuluaga de contratar a una persona que le ofrece hacer cosas indebidas e ilegales, por supuesto, es una vergüenza para una campaña presidencial. Es increíble que un hombre que aspiraba a dirigir el país, Óscar Iván Zuluaga, no tenga el mínimo criterio para estar sentado con un charlatán que le dice que desde su portátil intercepta a la DEA y a los aviones de los Estados Unidos, y en vez de pararse y decirle que no le falte al respeto y no lo tome por loco, se queda escuchándolo 2 horas más y lo contrata. O sea, ese era el criterio de esa persona dirigiendo el Consejo de Seguridad Nacional de Colombia. ¡Qué peligro! Entonces, ahí evidentemente hubo una acción indebida, de falta de criterio, y si es que hay o no algo ilegal, por supuesto lo debe investigar la Fiscalía. Pero es cierto que esto ha sido manejado por la Fiscalía como si la Fiscalía fuera pues el jefe de debate del presidente Santos. Ha filtrado esta información la Fiscalía convenientemente en momentos de debate crítico para el gobierno. Eso es cierto.
Y eso también es inaceptable, y eso también es parte de la guerra sucia que, como usted dice, no solamente se dio durante la campaña. Lo que yo creo que la campaña de Santos aspiraba es que con el negocio del hacker y con el escándalo del hacker y demás, iba a lograr ganar en primera vuelta. Y la verdad es que no lo logró, y Óscar Iván Zuluaga ganó en primera vuelta y les tocó pianitos, pues porque iban pues a capturar ¿a quién? Al candidato presidencial de la oposición. Hasta allá iba a llegar la fiscalía en plena campaña presidencial. Se detuvieron porque se dieron cuenta que estaban cometiendo arbitrariedad y que incluso personas como nosotros, críticas del gobierno del presidente Santos, no nos íbamos a prestar para semejante arbitrariedad en contra de una fuerza de oposición legítima como el Centro Democrático. De manera que aquí ha habido cosas indebidas, inadmisibles, atortolantes de lado y lado, y desafortunadamente esa guerra sucia todavía no para. Senadora Valencia, yo sí le quiero preguntar si el señor Óscar Iván Zuluaga sabía quién estaba contratando y que le podía traer toda esta cantidad de peso encima por unas acusaciones de hacker, que se trata de una interceptación ilegal a redes y a sistemas de Internet. Por supuesto que no. Óscar Iván Zuluaga lo que contrató fue una persona que manejara las redes sociales. Ahora, uno cuando ve las declaraciones del hacker, que ni siquiera es hacker, porque ya se quedó clarísimo que él ni siquiera sabe hackear, sino que era que se dedicaba a comprar supuestamente información de Andrómeda, y el peligro es que hace la inteligencia del Estado vendiendo información. Eso es un escándalo del gobierno, no del Centro Democrático. Es que Andrómeda es del gobierno, es la inteligencia del Estado, no es la del Centro Democrático, vendiéndole a un loquito como el señor Sepúlveda. Lo que hizo Óscar Iván Zuluaga fue contratar a una persona que le manejara las redes para enfrentar la difícil situación del manejo de redes que hacía la campaña Juan Manuel Santos con JJ Rendón a la cabeza, que el mundo lo conoce como el papá de la propaganda sucia, como el papá de la propaganda negra, que nos atacaba todo el tiempo en redes, que le sacaban cuentas de ridiculización al candidato. En vista de que en redes lo tenían tan molido, se le aconsejó con buen criterio que buscara una persona especialista en eso. Yo sí creo que fallamos en haber hecho un análisis mucho más profundo de quién era el personaje, porque el personaje había trabajado con Santos, le había hecho la página de internet al senador Carlos Galán. Ahora estaba leyendo por ahí en un medio hoy que el otro hacker, Escobar, trabajaba en la campaña al Senado de Benedetti, del senador Benedetti. Entonces resulta que estos eran como unos señores que le han manejado redes a mucha gente de la política colombiana, pero por supuesto, senadora Claudia, que Óscar Iván Zuluaga no lo contrató para delinquir, ni más faltaba. El Centro Democrático nunca ha delinquido, ni le interesa delinquir, ni la campaña meritaba, ni tenía necesidad de delinquir, porque había un discurso programático que el país aceptaba. Ahora, abogado Ortiz, el papel de la Fiscalía en todo este caso. En medio de la campaña presidencial, se mete el propio fiscal general de la Nación a hacer declaraciones sobre esta captura y hasta el día de hoy todavía siguen entregando versiones. Pues es lamentable institucionalmente que el órgano encargado de hacer las investigaciones para eventualmente acusar o no a una persona que se supone responsable de delitos tenga un comportamiento de proselitista y al servicio de un gobierno. Se habla incluso de que el presidente Santos cambió al ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, por pedido y presión del fiscal Montealegre, lo cual es bastante indeseable. Y este tipo de inseguridades dentro del proceso penal, de estar presionando a los testigos, porque no se entiende cómo alguien tiene que dormir en las instalaciones de la Fiscalía prácticamente con una pijama blindada, lo cual diría uno entonces que ahora no es un búnker, sino un palacino lo que se tiene allí, y que se está presionando a las personas para que digan lo contrario a lo que originalmente estaban diciendo. Ese comportamiento de la Fiscalía de estar, en lugar de adelantar las investigaciones correspondientes y más bien filtrar en ocasiones muy relevantes para efectos políticos, como fueron los momentos de la campaña o frente al debate que se iba a realizar el día de ayer, que tenía que ver justamente sobre las responsabilidades del gobierno en relación con la campaña presidencial, pues no la dejan bien parada, la debilitan, por más que se crea
por encima de la ley, lo que hace es minar la confianza ciudadana en esa institución. Vamos a hacer una pausa comercial breve, ya regresamos y vamos a evaluar las versiones que ha entregado Andrés Sepúlveda, el supuesto hacker, a las autoridades. ¿Hubo o no hubo un cambio de versión? Ustedes juzgarán, ya volvemos. Ya regresamos con La Noche.